maestro de este cuatrimestre de la materia Derecho Civil 2. El fin de semana pasado tuve una complicación médica, por eso se me dificultó darles en la hora que ya habíamos acordado. ¿Sí me escuchan? Ok, Sí, perfecto. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, pues primero que nada les ofrezco esa disculpa. Yo sé que es difícil y la verdad es complicado poder estudiar los fines de semana porque todos ya tienen programado sus actividades y propiamente como se están echando esta responsabilidad encima, lo cual también es muy plausible para ustedes que tratan de buscar esta nueva carrera, los que ya tengan alguna otra y los que no vayan a conseguir esta carrera de derecho, pues los felicito porque realmente sí es un trabajo muy difícil estarlo teniendo los sábados y domingos, porque prácticamente pierden vida sociable. Pero realmente así es esto, lo de la abogacía, la vida sociable queda a un lado, más cuando se está estudiando, ¿no? Pero sin más preámbulo, vamos a continuar. Veo conectados a Gabriela Jiménez. Es María Gabriela Irma Jiménez Martínez, ¿verdad? Sí, es correcto. Hugo González González. sí, soy yo. Ya. Dulce Saraí Hernández Montoya. Sí, soy yo. Y supongo que es María. Tengo a María Jesús López López. Sí, correcto, soy Excelente. ¿Hay alguien más conectado? yo. Yo. ¿Quién más? Somos todos, ¿verdad? Como ya nos dieron lista de asistencia, tengo que tomárselas en cuenta. Bueno, pues su servidor, tengo, ¿cómo podrías decirle? Cierta experiencia en materia civil y penal. Yo soy un abogado litigante, llevo 14 años litigando. Ahorita actualmente estoy en la Fiscalía General de la República. Estamos en la área de las SWAPs, que se encarga de la estadística de los ministerios públicos, tratando de ver que los trabajos los realicen de la forma debida y en los tiempos que se establecen. Manejamos ciertos tipos de semaforización para poder detectar la actividad de ellos, ¿no? Pues como verán, me han tocado ciertos casos durante mi actividad jurídica de litigante y también, pues es lo que les voy a venir a compartir. Para eso, vamos a ocupar más que nada su Código Civil. Para poder entender la materia de Derecho Civil 2, vamos a ocupar mucho el Código Civil. Si tienen a la mano o pueden ir bajando o adquiriendo los que tengan esa posibilidad del libro de Derecho Romano del señor Guillermo Flores Margadán, ese es base. También el de Introducción al Estudio del Derecho, el señor Eduardo García Maínez, son como la bibliografía que vamos a estar utilizando y en la cual se pueden apoyar para poder tomar esta clase. Aquí en Derecho Civil 2 vamos a ver lo que son los derechos reales, derechos personales, sus características, en este caso lo que comprenden los derechos reales, que es la propiedad, que son sus derivados de la propiedad. En los derechos personales vamos a ver los que son los objetos de los derechos personales. Obviamente vamos a ver los inmuebles, las formas de adquirir la propiedad, las formas de perder propiedad. Vamos a ver también las servidumbres, los tipos de bienes, las formas de todos los bienes.
Eso es lo que vamos a atender en esta materia de derecho civil a lo largo de todo este cuatrimestre. ¿Tienen alguna duda, comentario? Sí, ¿me puede repetir el nombre del autor, por favor, del Derecho Romano? Derecho romano se llama Guillermo Floris Margadán. Eso es para que lo complementen el conocimiento que vamos a ver, de lo que vamos a transmitirles, o mejor dicho, voy a tratar de explicarles las figuras jurídicas y lo pueden complementar con esta bibliografía, que es necesario, porque propiamente ustedes deben de ser muy autodidactas y deben de complementar sus estudios para tener una mejor comprensión y definición de todo lo que tenemos que abarcar en este tema, bueno, en este cuatrimestre. El otro es García Maínez, ya muy conocido para los que hemos estudiado derecho, ¿no? Ahora, la forma de evaluar va a ser muy tranquila, muy sencilla. Tomo en cuenta yo mucho que asistan a sus clases, porque realmente es donde se disipan y se disuelven todas las dudas o las que se van teniendo durante la misma, ¿no? Entonces a eso, si bien es cierto, también no los vamos a afectar, les vamos a dar un 10%. Esos son mis criterios de evaluación, 10% de asistencia. Vamos a pintarlo aquí en su lista para que no lo perdamos. Vamos a tener dos exámenes, uno a mitad del cuatrimestre y otro al final del cuatrimestre. A eso le vamos a dar un 40%. Pues como podrán ver, cada evaluación va a tener un valor del 20%, ¿vale? Y el otro 50% se va a hacer en la actividad que tengan dentro de la clase que vamos teniendo y las tareas que les voy a ir dejando para que investiguen ustedes y me las hagan llegar a mi correo, apúntenla, es f de Francisco punto Hernández Márquez, f punto Hernández Márquez @gmail.com. Cada clase les voy a ir encargando, realicen alguna investigación, alguna tarea, alguna actividad, para que en la siguiente clase, bueno, un día antes de la siguiente clase, me lo hagan llegar a mi correo. Es decir, prácticamente tienen como 15 días para hacer la actividad que se les encargue en cada clase. También creo que es tiempo suficiente y bastante para poderla realizar, y eso se le va a dar un 50%. Con eso se junta la calificación del 100%. ¿Cuál es tu correo? F de Francisco punto Hernández Márquez @gmail.com. Entonces, Gracias. esta es como nuestra primera clase, que fue la que en sustitución del día 10 de febrero, y por cuestión médica no pude dárselas. Ahora, la segunda es el 24, tenemos 2, 4, 6, 8 clases. Para el día 6 de abril va a ser la primera evaluación, y para el día 18 de mayo va a ser la evaluación final. Así que esos días son importantes que se conecten, y para los otros licenciados que no se conectaron, les pasen el dato si es que tienen un chat o un grupo para que lo puedan compartir. ¿Sale? ¿Algún comentario, alguna duda, sugerencia, inconformidad? Todo bien. So, Excelente. Bueno.
Vamos a entrar a la Todo bien, materia. gracias. A la clase de hoy les preparé una diapositiva. Déjenme, se las compartí. ¿Sí se ve? Sí, Excelente. Sí, Bueno, mira, como lo platiqué al inicio, aquí en Derecho Civil 2 vamos a verlo más sobre los objetos y sobre las cosas. Vamos a ver todos los elementos, pero para poder entrar de lleno, tenemos primero que ver los derechos reales y derechos personales. ¿Alguien de ustedes aquí ya está en el campo del derecho o trabaja en el campo del derecho o es su segunda carrera que va a iniciar? ¿Nos podría indicar qué entenderían por derechos reales y derechos personales? No se amontonen, ¿eh? Acuérdense que vale mucho la participación. A ver, Gabriela, usted que se conectó al principio, usted la veo que le gusta estudiar. ¿Qué entendería por derechos reales? ¿Qué le da? Aquí vale equivocarse, ¿eh? Aquí estamos sí, estudiando. Ni yo sé todo, ni ustedes no saben nada, porque creo que de cierta forma podemos razonar y medio entender. Aquí nadie se va a reír de nadie, creo que ya somos gente adulta y no importa lo que se diga, para eso estamos, para corregirnos, para poder aclarar y precisar cualquier conocimiento que se tenga. Y esto los va a forzar a ustedes a que también pues piensen y razonen respecto a esto, porque el derecho así es, ¿eh? No es de quedarse callados. Si se van a dedicar a la vida del litigio o en donde sea, al licenciado o al abogado se le conoce siempre que tiene un criterio ya muy fijo, muy establecido. Pero la participación es muy importante. Adelante, Gabriela, ok, perdón. gracias. Eh, Derechos personales entiendo que son a los derechos que nosotros tenemos, ¿Sí? como ciudadanos, a los bienes, los bienes que nosotros como ciudadanos tenemos. Eso es lo que entiendo. Los derechos Los derechos personales. materiales personales. Los derechos reales son los que eh, mm, Sin problema, ¿eh? Como se le vengan en las palabras. los derechos reales. Más bien creo que estoy equivocada, ¿no? Creo que los derechos personales son a los que nosotros somos acreedores, como derecho a la identidad, derecho a un nombre, a un acta de nacimiento, a un INE, a una identidad como tal. Y los derechos reales son los que como ciudadanos poseemos en bienes, casas, carros, un trabajo, un sueldo. Ok, muy bien. Creo que eso sería lo que por mi parte entiendo. Excelente. Hugo, sí, igual, reforzando lo que dice Gaby, sí, los derechos reales son los bienes patrimoniales. Entonces, lo, bueno, derechos patrimoniales y de hecho tenemos derecho y también obligaciones, o sea, van juntos de la mano, ¿no? Por ejemplo, tenemos una casa y pues, tenemos el derecho digo, la obligación de pagar un impuesto, ¿no? Y ok. derechos personales es hay un derecho de tener una identidad, derecho de tener un espacio, eso así como que a grandes rasgos. Ok. Gracias, Hugo. No hay nada. Dulce Saraí, ¿alguna aportación, por favor? Sí, pues de lo que yo entiendo es de que
el derecho real mm, se puede decir que es la facultad o el poder de aprovechar o directamente una cosa, y el derecho personal consiste en la facultad de obtener de obtener de otra persona una conducta o no, y en dar alguna cosa. ¿Ok? Y María, ya se desconectó María, ¿verdad? No está María. Bueno, pues miren, tienen bastante sentido. Derecho real, nada más para precisarlo, recaen sobre la cosa, ¿sale? El derecho real recae sobre la cosa. Ah, miren, ya se conectó Mari. Mari, estábamos dando una definición, concepto o algún comentario respecto a derechos reales y derechos personales. ¿Algo que usted quiera aportarnos de favor que entiende por ellos? Creo que está desconectada. Bueno, los derechos personales van a recaer más sobre un objeto. Cosa es respecto a los derechos reales. Y derechos personales son sobre objetos, sobre una relación jurídica un poco más complicada entre dos personas, ¿sale? Y los derechos personales recaen más sobre las cosas, sobre, ya saben, vieron derecho romano, saben qué es la res, ¿verdad? No hablamos de res de vacas y toros, ¿eh? La res. En derecho romano así se le define cosa, res, ¿eh? Pero miren, para entenderlo más, los derechos reales y personales es el derecho, en este caso, el derecho real es el derecho que ejercitamos en forma inmediata sobre una cosa, es decir, una facultad en virtud de la cual aquella nos pertenece, ya en su totalidad o en sus desmembramientos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, el derecho real por excelencia, como bien lo comentaron todos, es la propiedad, es la propiedad. El derecho real por excelencia es la propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad nos puede dar pues todo sobre la cosa, o sea, sobre un bien, ¿sí? No está limitada, no está restringida, condicionada, no tiene nada. Ese es un derecho real, es algo tangible que puedes tener, lo puedes anteponer ante terceros. Es un derecho reconocible ante todas las personas, ¿saben? Eso es un derecho real, dentro de los cuales pues también vamos a tener la servidumbre y el usufructo. ¿Por qué? Miren, ¿han escuchado hablar del derecho a la servidumbre? De hecho, ¿qué, perdón? Derecho de servidumbre, No, no lo he escuchado. ¿no? Ok, bueno. Esto se utiliza en terrenos donde a veces, por la forma en que dividen o tienen, no logran tener paso, vamos a decirlo de esta forma, miren, tenemos un predio de 1,000 hectáreas, y si ese predio de 1,000 hectáreas lo dividimos en, en tres, seis, en 9 lotes, si se dan cuenta, el lote de en medio, el que está en medio, no va a tener paso hacia los laterales, ¿sí? ¿Sí lo dimensionan? Que hagan de cuenta, aquí está un todo, lo dividimos en 9 cachitos. La parte de en medio no va a tener salida ni para arriba, ni para abajo, ni para los costados, ¿sí? Perdonen el ejemplo, ¿no? Es muy abstracto aquí haciéndolo, pero bueno.
¿sale? Entonces, ese predio no tiene forma de salir. ¿Por qué? Porque si quieres salir para un lado o para otro, vas a tener que invadir los demás terrenos, ¿no? Y estarías afectando, pues, la propiedad de los otros, ahora sí que de los otros dueños. Sí, sí, sí lo están viendo. Miren, vamos a ver si lo puedo dibujar aquí. Eso es lo que se le llama terrenos ahogados. Ándale, miren. ¿Sí se ve? Este es el terreno que me interesa, el que Sí, está rayado. Ese. Si se dan cuenta, no tendría salida ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado, ni para el otro. ¿Ya vieron? Bueno, ahora, sí. si él quisiera salir por un lado o por cualquiera, estaría invadiendo la propiedad de los demás terrenos, ¿sale? Estaría invadiéndolo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos concede el derecho? El derecho, en este caso, se tendría que armar un juicio de servidumbre de paso. ¿Por qué? Pues tendríamos que afectar un terreno de estos para que el dueño de este terreno pueda atravesar ya sea de este lado. Y a esto se le llama servidumbre de paso, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, el dueño de ese terreno, pues se vería imposibilitado de poder salir de su propiedad o para poder entrar tendría que invadir la otra propiedad. Ahí hablamos, tenemos que iniciar una servidumbre. ¿Por qué es un derecho real? ¿Por qué creen que sea un derecho real? Por lo siguiente, miren, esos derechos, una característica muy importante que tienen los derechos reales es que son oponibles a terceros. Es decir, son de conocimiento general de que uno es el dueño. Por eso la propiedad es un derecho real por excelencia. Y si ustedes se van al, este, al artículo 3007 del Código Civil para la Ciudad de México, todos tengan, se me olvidó decirles que el Código Civil que vamos a ocupar es el Código Civil para la Ciudad de México. Miren, aquí yo tengo uno a la mano. Perdón, ¿este no sirve igual para el Estado de México o tiene que ser diferente? Digo, o Miren, ese no sirve para toda la República. no, 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 acuérdense que las legislaciones, todos los estados tienen su Código Civil, todos los estados. Y también tienen su propio Código de Procedimientos Civiles, que ahora ya está el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero todavía no entra en vigor, que tienen que hacerse las adaptaciones y todo. Pero, ¿por qué yo me baso mucho en el Código Civil para la Ciudad de México? Uno, porque yo ahí siempre he litigado, ¿no? Y también en el Estado de México. Y dos, se me hace muy completo, se me hace el más completo, porque está muy adecuado al Código Civil Federal, ¿sale? Y pues propiamente las figuras que vamos a hablar las van a poder encontrar en cualquier código civil de cualquier estado, solamente que para mayor facilidad, en el Código Civil siempre lleva una nomenclatura ascendente, del uno hasta el 3000 y tantos. Y en el Código del Estado, al menos en lo personal, no me agrada porque le ponen 1.1, 1.2, y cuando cambian de capítulo o algo, 2.1, 2.2, y así consecutivamente, ¿no? Entonces, se me hace poco, al menos a mi gusto, sí, como dice el presidente, porque no, no me agrada, no se me hace muy práctico eso. Pero bueno, cada quien, ¿no? Al menos a mí me encanta el de la Ciudad de México, se me hace más completo y realmente, pues contempla todas las figuras. El del Estado de México también es muy bueno, pero en lo particular ese aspecto no me gusta, aunque en sus definiciones luego es más simple que el Estado de México. Pero como vamos a ser unos abogados muy estudiosos, no importa
palabras jurídicas que pongan, vamos a lograr entender los conceptos jurídicos. Bueno, entonces estábamos hablando de la servidumbre de paso y estaba hablándoles del derecho de propiedad, que es el derecho real por excelencia. ¿Y esto por qué? Porque el derecho de propiedad, como es oponible ante terceros, este debe ser siempre registrado ante quién. Al registro público de la propiedad. Así es. El registro público de la propiedad es el encargado de tener todo el registro de los propietarios de cada terreno que existe dentro de su demarcación. O sea, cada estado, cada estado, cada fiscalía, cada estado tiene un registro público de la propiedad, ¿sale? Y ese registro público de la propiedad es el encargado de tener el control y registro de los dueños de los predios. Acuérdense que actualmente en México tenemos terrenos, bueno, tenemos la propiedad privada y tenemos la propiedad que es del gobierno, que es todo, y los terrenos ejidales, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, miren. Hay propiedad privada, que son los terrenos que tenemos todos los usuarios o todos los ciudadanos de los cuales somos propietarios. Tenemos los terrenos ejidales o comunales, que si bien es cierto, el dueño es el gobierno, más cierto que tienen el uso los ejidos o los comuneros que están aprovechando y sacando frutos de ese terreno, tienen el uso, ¿vale? ¿Y quién creen que se encargue de tener el registro de todos los terrenos ejidales? El registro agrario Así es, o el RAN, porque se le llama el RAN. así es. Entonces, para las propiedades privadas está el registro público de la propiedad y para las propiedades ejidales o comunales está el registro agrario. Si se dan cuenta, en la Ciudad de México también tenemos tribunales civiles, bueno, los tribunales normales que son los civiles, mercantiles, y todo lo demás. Y aparte, en la materia agraria tiene sus tribunales especializados en eso. ¿Por qué? Porque luego muchos terrenos ejidales quieren convertirlos a propiedad privada para poderlos notificar y vender, ¿no? Y de eso pues ya se encarga el INPI. Pero así es. Entonces está la propiedad privada, están los terrenos ejidales y pues ya todo lo demás es perteneciente a la nación, ¿no? Así es como tenemos. Ahora, el registro público, al tener el control de las propiedades de todos los terrenos, ¿cómo es que va él saber si ese terreno es propietario uno o no? Ah, nosotros como dueños tenemos que llevar nuestro documento a registrarlo en el registro público para que él haga la anotación en el folio que le pertenece a ese terreno y aparezca ahí el nombre del titular. ¿Vale? Ahora, podrán meterse en el terreno personas. Si uno no vive en esa casa, podrán meterse personas ahí a vivir. Y de repente llega el dueño y dice, oye, pues tú qué estás ahí. No, yo soy dueño, mira, aquí está mi contrato de compra-venta privado. Ah, pues mucho gusto, qué bien, mira, pero aquí está mi escritura pública, yo soy dueño. No, pero es que yo lo compré en el 78. Aquí mi contrato privado de compra-venta dice que lo compré en el 78. Y fíjate, pero pues resulta que yo, no sé, en el 2010 para acá, públicamente soy dueño de ese terreno. Mira, y aquí está mi inscripción en el registro público. ¿Cuál creen que pese más? El registro. La escritura pública, ¿no? Así es, pero propiamente ¿por qué? Porque tiene el respaldo de la Las inscripción en el registro público de la propiedad. Entonces, el registro público de la propiedad, como bien lo dice su nombre, es el encargado de tener todos los registros de los propietarios de los terrenos. Y eso, de esa forma, al estar inscritos en el registro público,
ante cualquier persona, los dueños son las personas que aparezcan en el registro público, ¿sale? Es decir, eso es ser oponible ante terceros, que aunque no tengas la posesión de la cosa o del objeto, lo cierto es que hay un antecedente registral que te da la titularidad de esa cosa o de ese objeto y es oponible ante cualquier persona. Esa es la famosa palabra oponible ante terceros, ¿vale? Ahí con el registro público se tiene el registro de los dueños y aquí en China o en Marte, donde quieran, el dueño de esa propiedad es la que diga el registro público, ¿vale? Por eso siempre es importante regularizar los predios. Siempre es importante que si ustedes compran una casa o hacen un contrato de promesa de venta o un contrato de compra-venta respecto a inmuebles, lo inscriban en el registro público de la propiedad con esa anotación. ¿Por qué? Porque de cierto... ¿Alguien está hablando? Adelante, María. María Jesús. Disculpe, profesor, era yo. Kevin Arizábalo. Acabo de entrar, es que me encuentro en el trabajo. Ya. Ok, para tomar tu asistencia. Sí, gracias. Kevin Andrea Arizábalo. Perfecto. Bueno, en ese orden de ideas, licenciados, los derechos reales, como bien lo comentamos, por excelencia es la propiedad y la propiedad está registrada ante el registro público. Y al ser un derecho ya registrado, es oponible ante cualquier persona, ¿sale? Y esto lo van a encontrar fundamentado en el artículo 3007 del Código Civil para la Ciudad de México. Y aquí va su primera tarea. Me van a hacer un, un ensayo, un estudio de todo el capítulo del registro civil que está en el Código Civil para la Ciudad de México, ¿vale? Y eso está en el título segundo, capítulo primero, el artículo 2999 hasta el artículo 3074. En términos generales, para que ustedes se den una idea de la actividad de forma general, qué es lo que hace el registro público y de por qué son muy valiosos los derechos que se inscriben ahí, ¿sale? Y esto es el pan de cada día, ¿eh? Porque todos los conflictos que vienen de inmuebles siempre tienen que acudir al registro público. Así también las compras-ventas que se hagan, todo tiene que ser en el registro público. Tienen que hacer las anotaciones, porque si ustedes nomás hacen un contrato de compra-venta privado, entre los que están contratando lo pueden hacer valer. Pero imagínense que realmente la anterior persona, bueno, la persona que les está vendiendo no es el dueño, sino que es un tercero, con la mano en la cintura les tumba su contrato privado. Por eso siempre hay que tener certeza de que quien les está vendiendo el inmueble efectivamente se encuentra inscrito en el registro público de la propiedad como dueño, ¿sale? Siempre que vayan a hacer una operación de compra-venta de inmuebles, hay que tener la certeza de que el terreno esté inscrito en el registro público y quién es el último dueño que tiene registrado el registro público. ¿Qué? Porque con él tienen que hacer el contrato de compraventa. Porque si el dueño es Francisco y quien les está vendiendo es Edgar, ¿creen que sea válido ese contrato? No, No, les está vendiendo un tercero ajeno. Y Francisco, al ser dueño de esa propiedad, y ve, no sé, a Toño, que fue el que compró, dice, oye, Toño, ese es mi terreno, salte. No, mira, aquí tengo mi contrato que yo le compré a Edgar. Sí, mira, pero aquí está mi escritura inscrita en el registro público
y es oponible ante cualquier persona, yo soy el dueño, mira. Así que vas para afuera. Hablando en palabras aquí, porque obviamente tendrías que hacer un juicio de reivindicación, que tú tienes un mejor título. Pero esa es una regla de oro. Siempre que vayan a comprar un inmueble, tengan la certeza de que quien está vendiendo es el titular registral. Si no es el titular registral, aguas, porque están haciendo chanchú, ¿sale? Entonces, esa es la primera actividad que tienen para la próxima clase. Entreguen un ensayo, un trabajo, un estudio de lo que es el registro público de la propiedad. De cierta forma, ¿qué hace? ¿Qué se inscribe? ¿Sale? Continuamos para no irnos, no demorarnos muchos. Entonces, los Apa- derechos, adelante. Aparte de esto, maestro, ¿qué otro documento tenemos que estar verificando? ¿Cómo verificando? Sí, que haya pagado algún, bueno, aparte del registro, que haya pagado sus impuestos, derechos de Bueno, agua. esos ya son accesorios. Ah, ya, Acuérdense, váyanse a lo principal, váyanse a lo principal. Si tú que vas sea a el dueño, comprar si tú vas a comprar un terreno, ¿qué es lo que tienes que tener certeza primero? el que me está vendiendo sea el dueño. Así es. Ya si tiene adeudos de predial, si tiene adeudos de agua, pues Sí, es eso el. solamente te va a perjudicar para poder negociar el costo. Porque si te lo Ujú, quiere vender en 10 millones de pesos, pero tiene 2 millones que de debe de deuda. predial y 3 millones de agua y 1 millón de luz, pues dices, oye, pues tu inmueble sí valdrá 10 millones de pesos, pero mira, tienes tu pasivo del predio de 5 millones. Si quieres, te doy 4 porque pues yo me tengo que pelear con esas dependencias. O sea, ya es Como un como carro, que algo, sí, como que algo ya más accesorio. sí, como los carros, ¿no? Cuando vas a comprar, pues debe tenencia, debe esto, ya. Sí, entonces eso hace que baje el valor del inmueble, pero si te das cuenta, ya el enfoque o el objeto ya no recae tanto sobre la propiedad, sino recae sobre accesorios, de adeudos, de mantenimiento y todo. O sea, ya no tiene sentido que analices primero eso cuando en principio quien te vende es otra persona, no el dueño. Sí, sí, Entonces, sí. siempre al objetivo principal, que quien te está vendiendo sea el dueño. Y en ese mismo sentido, en relación a los bienes muebles, es también lo que vamos aquí a entrar a distinciones de los bienes muebles e inmuebles, bienes mostrencos y vacantes, vamos a ver muchas características. Hay que ver siempre quién es el dueño, ¿no? Siempre quién es el dueño, porque si no sabes quién es el dueño, pues ahí hay focos rojos y pues tú sabrás el riesgo que corres si compras una cosa sin saber quién sea el dueño. Y si el dueño ya está, ya falleció, ahí viene otro tema, ¿no? Claro, pues claro, pero pues te tienen que enseñar papeles si el que te está vendiendo es el albacea con derecho del juzgado para poder vender o quien te está vendiendo es el legatario, quien le tocó esa propiedad o pues ver si los que te están vendiendo son los herederos en conjunto. O sea, ya entran muchas particularidades, pero para Sí, todo eso te tienen que enseñar documentos, ¿sale? vale. Pues, Ok, bueno, continuamos. Entonces, acuérdense de esto. Los derechos reales recaen sobre la cosa, ¿vale? Que en este caso, como tenemos aquí una definición que a mí me gustó, es el derecho que ejercitamos en forma inmediata sobre una cosa, es decir, una facultad en virtud de la cual aquella nos pertenece, ya en su totalidad o en algunos de sus desmembramientos. ¿Por qué desmembramientos? Miren, porque la propiedad es un todo. Al tú ser propietario de una cosa, esa cosa puedes hacer lo que se te antoje con ella, cierta forma. Ahora, si tú tienes un carro y eres el dueño, ¿qué podrías hacer con el carro si lo quieres dar para taxista, para que lo taxeen? Pues tú tienes que ceder qué parte de la propiedad, la posesión. Tienes que dar la posesión y el uso de ese vehículo. ¿Y es a quién se la das?
pues a la persona que lo va a manejar. Pero si se dan cuenta, no estás dejando de ser dueño por el hecho de que no poseas la cosa. El hecho de ser propietario te da la posesión, te da el uso, te da el goce y el disfrute de la cosa. Esos son elementos muy característicos de la propiedad. ¿Vale? Ahora, cuando tú eres dueño tienes todo esto, por eso le llaman desmembramiento de la propiedad. ¿Por qué? Porque tú puedes ceder el uso de la cosa. Cuando rentas también una casa, tú no estás rentando la propiedad, estás rentando la posesión de esa casa. ¿Sí se está entendiendo? Ya esto lo debieron de haber en Derecho Civil 1, ¿vieron? La posesión. ¿Vale? Bueno, acuérdense, la propiedad tiene posesión, uso, goce y disfrute. ¿Vale? A eso nos referimos cuando hablamos del desmembramiento. ¿Por qué? Porque tú puedes ser dueño, pero puedes darle el uso a otra persona. Puedes ser dueño y darle la posesión a otra persona. Puedes ser dueño y darle el disfrute a otra persona. Es decir, no dejas de ser dueño, pero utilizas las características de la propiedad para tu beneficio hacia otras personas. Puedes rentar una casa, tú eres dueño, pero no la estás usando ni la estás poseyendo. Se la estás dando a tu arrendatario y él la está usando para habitación. Y en dado caso, él jamás podrá ser dueño porque te está rentando. Ante toda la comunidad, pese a que él la está poseyendo, el dueño eres tú. ¿Vale? A eso me refiero cuando dicen, ya sea en su totalidad o en alguno de sus desmembramientos. ¿Sale? Y aquí les pongo los ejemplos de derechos reales, que es la propiedad, la servidumbre y el usufructo. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda, comentario? Continuamos. Ahora vamos con los derechos personales. Usufructo. Usufructo. Más adelante vamos a ver estas figuras jurídicas, ¿vale? Ahorita es para que las vayan teniendo en cuenta, que las vamos a ir estudiando, vayan entendiendo parte de la definición que estamos dando. Ahora, los derechos personales, si bien es cierto, muchos me dijeron que son, que te da identidad, ciudadanía, algún domicilio, nombre. Si bien es cierto, pudiera ser un derecho personal, pero esos son más que nada características de la persona, lo que tiene una persona. ¿Qué tiene una persona? Nombre, apellidos, domicilio. Pero aparte de eso, tiene también su seudónimo, ya lo han de haber estudiado persona en derecho romano y en derecho civil, estudiaron persona. La capacidad de ejercicio, la capacidad de goce, ¿sale? Esas son como características de la personalidad. Aquí en derechos personales estamos viendo, como lo dije al inicio, los derechos reales recaen sobre la cosa, los derechos personales sobre un objeto, obligaciones, como alguien lo dijo acertadamente, ¿sale? Ahora, aquí está una definición de derechos personales. Son aquellos que establecen relaciones entre personas determinadas, en razón de las cuales el respectivo titular puede exigir de alguien la prestación de vida. Miren, aquí les explico. Los derechos personales no es algo tangible, no es algo que se pueda tocar. Más que nada recaen respecto al objeto, es decir, respecto a cosas de hacer, no hacer o de dar. En este caso es un hecho positivo.
¿Están tomando nota? Sí, Excelente. Miren, obligaciones de hacer, no hacer, hecho positivo. Aquí un ejemplo muy claro son crédito, son los derechos de crédito, ¿sale? Porque, miren, Gabriela le presta 5,000 pesos a Hugo, ¿no? Les presta 5,000 pesos. Y otro ejemplo, Gabriela es dueña de un terreno. Ahí, Gabriela puede decir, para que nazca esa obligación de un derecho personal, tendría que acreditar que efectivamente Hugo le debe a Gabriela. ¿Mediante qué? Pues un contrato, pagaré, o algún documento en donde conste esa deuda para que pueda surgir el derecho personal. Y ese derecho, ¿por qué es personal? Porque Gabriela tiene el derecho de exigir de Hugo a que le pague, es decir, una obligación de hacer. ¿Sí se entiende? Caso contrario, en el derecho real es distinto. Gabriela dice, yo soy dueño de este terreno y no hay quien le cuestione si en dado caso tuvieran algún otro título de propiedad, ¿no? O sea, no es necesario que surja un contrato o un convenio para poder demostrar que ella es dueña, porque ella con su título de propiedad dice, yo soy dueña. Sí, sí notan la diferencia. Por un lado, en el derecho real, basta con decir, yo soy dueño y tener su documento, y en el otro, en el derecho personal, es decir, Hugo me debe, sí, pero pues, ¿y qué? ¿No? O sea, ya ustedes. Es más general los derechos reales que los derechos personales. Sin embargo, ambos tienen la misma importancia. ¿Sí se entiende? sí, sí. ¿Dudas, comentarios? Vamos a verlo de forma más concreta. Derechos reales. Son derechos oponibles a cualquier tercero que facultan a su titular para que se aproveche de una cosa, es decir, en la forma máxima que permite el derecho. Es lo que les comenté. La propiedad tiene ciertos elementos, que es la posesión, el uso y el disfrute de eso, en este caso de la propiedad. Les comenté también que la palabra derechos reales deriva de la palabra res, que significa cosa. En Roma le decían res. Los romanos, de su derecho, siempre decían res. Y eso significaba cosa. Pero, ¿qué significa cosa? ¿A qué nos referimos cuando decimos cosa? ¿O por qué el maestro dice cosa? ¿Qué es cosa? A ver, Kevin Arizábalo, ¿qué nos podría decir de cosa? ¿Qué tal, profesor? ¿Me podría repetir? Es que yo, bueno, estoy trabajando y trabajo en obra, entonces la verdad es que no estoy poniendo mucha atención. Ok, Digo, así, ajá, dígame. está bien, Kevin. Dulce, ¿qué entiendes por cosa? Mm, Lo que entiendo, puede decir que cosa, Que se te venga algo que primero. tiene, algo que tiene entidad o ya sea corporal o espiritual o natural. Ok. Hugo, Cosa se refiere a algo que tenemos en físico, ¿no? ¿Mm? Sí. Gabriela, A una propiedad, un objeto, un documento. un objeto.
Aquí está qué significa cosa. Esta la sacamos del libro de señor Floris Margadán. Elementos corpóreos o incorpóreos del mundo exterior que pueden producir satisfacción al hombre. Pueden estar dentro del comercio, fuera del comercio. Mucho ojo con esto, ¿eh? Que de aquí siempre va a derivar, y lo debieron de haber visto, eh, vieron el acto jurídico, sus elementos de existencia. Ahí, bueno, se habla de objeto, pero la cosa es eso, elementos corpóreos e incorpóreos del mundo exterior que pueden producir una satisfacción al hombre, pueden estar dentro del comercio, fuera del comercio. Nos referimos a elementos corpóreos, aquello que puede ser algo tangible, algo palpable, e incorpóreos, pues aquello que no se puede tocar, no se puede ver, como bien lo comentaban, algo espiritual, ¿no? En el mundo exterior, es decir, que existan aquí y nos produzcan una satisfacción. Pueden estar dentro del comercio o fuera del comercio. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Para tener un poco más de certeza en esto, vamos a agarrar su código civil. En el Código Civil para la Ciudad de México, en el artículo 747, podrán encontrar, aquí el código ya no lo maneja como cosa, ya lo tienen como objeto. Van a ver que indica, puede ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Si se dan cuenta, el mismo código establece las cosas que no estén excluidas. Es decir, para hacer actos jurídicos, todo tiene que estar en el comercio para que puedan hacer derechos reales, ¿sale? Tienen que estar en el mundo del comercio para poder que adquirir. Porque si no están en el mundo del comercio, pues no puedes tú adquirir esas cosas. Un ejemplo, Gabriela, yo te vendo el agua del mar. Quiero 100 millones de pesos por toda el agua del mar y tú vas a ser la dueña de todas las aguas del mar. Dime si eso está dentro del comercio. No, es imposible. Así es. ¿Por qué? Porque el agua no, o sea, hay elementos, en este caso, como la que están industrializando el agua potable y todo, pero el agua del mar no. ¿Por qué? Porque no está dentro del comercio. O sea, yo no puedo ir al mar y decirte, mira, te voy a vender estos metros cúbicos de agua del mar que está en todo el Océano Pacífico, ¿no? O sea, es algo relevante, ¿no? O te vendo, no sé, tantas, tanto aire, Gabriela, te vendo 3 metros cúbicos de aire del que respiramos. No, ¿verdad? Ese es de uso de todos nosotros, de todos los ciudadanos, no está dentro del comercio. Pero si se dan cuenta, hay empresas que se dedican a vender oxígeno o se dedican a vender agua salina de mar, ¿no? Y dicen, ¿cómo está eso, maestro? A ver, ahí tumbamos su teoría. Bueno, porque propiamente ya no es como el agua del mar, ¿no? Ya está procesada, tiene químicos, pues está industrializada. Y eso hace que pueda entrar dentro del comercio como una medicina. O el oxígeno, que es un oxígeno ya procesado y limpio, pero que te lo venden por ciertos cilindrajes y metros cúbicos. Pero no es el oxígeno que tenemos aquí afuera, sino ya es otra forma.
Ahí es el hecho de que hay cosas que están dentro y fuera del comercio. Y para los elementos de los derechos reales, siempre deben estar dentro del comercio. Hay cosas que están fuera del comercio, pero aún así siguen siendo derechos reales. ¿Cómo podría ser esto? A ver, vamos a pensar un derecho real que está fuera del comercio. ¿Qué se les ocurre? El sol, los rayos del sol, la luz solar. No, un derecho real, un derecho real. Un derecho real, o sea, un derecho que tengan ustedes real, que esté fuera del comercio. Vamos a pensar en un cadáver, ¿sale? ¿Se pueden comercializar cadáveres? ¿No? Porque ¿quién es el dueño del cadáver? Ah, ¿verdad? Allá los puse en jaque. A ver, un cadáver, ¿quién es el dueño del cadáver? No hay dueño, porque pues, Pues no hay, ni no hay modo, nadie. ni modo que yo mismo me reclame, ¿verdad? ¿Ya vieron cómo no se puede ahí comer? ¿No está dentro del comercio eso? Siendo un derecho real, vamos a vernos hasta muy metafóricos y muy filosóficos. Yo soy propiedad de mí mismo, ¿no? Y de mí mismo, pues no me puedo vender porque no está dentro del comercio. Ah, pero ¿qué sí podemos vender cuando estamos vivos? ¿Qué podemos vender de que estemos vivos? Un riñón. Nuestros órganos. Así es. Pero en este caso, obviamente, está muy satanizado, ¿no? Imagínense que una persona viva ve ahí a un ricachón, dice, híjole, me falta un riñón. Pues te vendo el mío, mira, yo tengo dos, jalando más o menos, porque tomo diario, pero pues sí jalan, mira, te vendo uno en 1 millón de pesos, ¿no? Pues sí se puede comercializar, siempre y cuando no te pongas en riesgo tú. O por eso también existe la donación. Digo, hay muchas cosas que pudieran ser payasada o resultan muy extravagantes, decirlas como ejemplos, pero al final del día son ejemplos que nos dan a entender lo que esté dentro del comercio y lo que está fuera del comercio. ¿Sí se entiende? ¿Tienen alguna duda? No se amontonen contestando esa pregunta, que estuvo muy difícil. Continuamos, miren. Entonces, para estos casos, en el mundo jurídico, y como lo establece el artículo 747 del Código Civil, pueden ser objeto de apropiación, es decir, de propiedad, todas las cosas que no estén excluidas del comercio. En otras palabras, todo lo que esté en el comercio se puede apropiar, es decir, se puede adquirir. Nada más que aquí en el código lo redactaron en sentido negativo. Puede ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. En nuestras palabras, pero hay que hacerlo positivamente, todo lo que esté en comercio está sujeto a apropiación. ¿Sale? Y es como se distingue el derecho real. ¿Por qué? Porque el elemento o la categoría por excelencia del derecho real es la propiedad. Y la propiedad es el elemento que siempre van a haber derechos reales. Ah, la propiedad. Ah, sí, dime otro derecho real. Ustedes están estudiando con el Lic Francisco. Ah, el Lic Francisco dijo que el usufructo también es un derecho real. ¿Por qué creen que sea un derecho real? Ah,
porque como ustedes van a tener la tarea del registro civil, van a ver que los usufructos se registran y al ser registrable es un tipo de título que les dan de estar el usufructo de esa propiedad que les están dando, ¿vale? Oh, ¿qué otro tipo, otro derecho real? Ah, la hipoteca. Sí, claro, la hipoteca es un derecho real. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hipotecan, ¿dónde creen que se inscriben las hipotecas de los bienes inmuebles? En el registro público. Y entonces, ¿qué pasa? Yo, Francisco, hipotequé mi casa por 10 millones de pesos a BBVA porque hice un negocio de poner eh, pollos a la leña, pero tronó mi negocio. No dejé de ser dueño, pero está hipotecado mi inmueble con el banco. Pero yo me voy a ver muy abusivo y muy fregón. Le voy a decir a un compita que le vendo mi terreno. Ya se lo vendo. Le voy a decir, mira, dame 10 millones de pesos. Y llega el comprador, el supuesto comprador, asesorado con su abogado Hugo González, quien estudió la licenciatura en Derecho, le va a decir, a ver. Primero enséñame tu certificado de gravámenes. Ah, si eres dueño, mira, aquí apareces como dueño. Ups, pero está grabado tu inmueble, mira, tiene un crédito hipotecario de 10 millones de pesos. Y entonces ya le dice al comprador, ¿sabes qué? Mira, pues yo diría que no, porque quién sabe si pagó ese crédito hipotecario. Yo que tú no lo compro. Ya ven cómo el crédito de hipoteca es un derecho real porque está inscrito en el registro público de la propiedad. ¿Sí se entiende? Sí, sí. ¿Vale? Entonces ahí también el crédito hipotecario es un derecho real. No es como bueno, es un derecho real, pero en sentido negativo porque es un gravamen que tiene la propiedad. Pero es un derecho real porque es oponible ante cualquier persona. Para el supuesto caso que yo sí le llegue a vender el terreno a esta persona, a pesar de que está hipotecado, la otra persona va a decir, ah, yo ya lo adquirí. Como yo ya soy nuevo dueño, hay que tumbar todos los registros que tenga esa propiedad. No, pues no. ¿Por qué? Porque solamente se puede quitar la hipoteca por el hecho de que se pague, por el hecho de que la cancelen la inscripción o por el hecho de que te otorguen finiquito, ¿no? Entonces ahí, yo le vendo la propiedad con toda la hipoteca. El acreedor hipotecario, en este caso el banco, jamás va a perder su derecho de ejercer el cobro del dinero que él tiene, cobrar, y si no le pagan, pues cobrarse con el inmueble. Entonces, ante cualquier persona, aunque cambie de dueño el terreno, ese crédito hipotecario siempre lo va a poder ejercer el banco. Así el terreno haya sido de Gabriela y ella lo hipotecó y se lo vende al maestro Francisco. Y yo después, maestro Francisco, se lo vendo a Dulce Saraí. Y después Dulce Saraí se lo vende a Hugo. Y pues Hugo fue el que se tronaron y llega al banco y le dice, a ver, ¿sabes qué? Mira, yo estoy demandando al dueño, bueno, al deudor, pero como no me pagó, mira, aquí está el juicio hipotecario, te emplazo al juicio para que hagas valer tu derecho y pues como no me van a pagar, tú me puedes pagar si quieres o negociar conmigo, pero si no, yo voy a ejecutar esa garantía hipotecaria y me voy a quedar con él. Es decir, jamás la hipoteca se separa del derecho de la propiedad. Y el banco siempre va a poder ejercer ese derecho en cualquier momento, claro, siempre y cuando no haya prescrito su derecho. Ya ven cómo la hipoteca ahí es un derecho real, porque jamás va a desaparecer aunque se cambie de dueño o de propietario. Siempre va a estar ahí. ¿Sí se entiende? Sí, Excelente. Bueno,
Continuamos. Entonces, la cosa son elementos corpóreos e incorpóreos del mundo exterior. ¿Sale? Y aquí que nos dejamos en la cosa como un crédito hipotecario. Es algo incorpóreo, pero está ahí en el comercio. Está ahí porque lo podemos ejercer. ¿A qué llamamos cosas incorpóreas? Pues algo más tangible, como un carro, un teléfono, un celular. Pese a que no hay un registro de titulares, pero sin embargo se tiene una factura. ¿Vale? Y ojo, entonces, todos los derechos reales, por excelencia, son de propiedad, ¿no? También está el usufructo, está la hipoteca, que también es un derecho real. Pero los derechos reales siempre recaen sobre la cosa. Acuérdense, los derechos reales siempre caen sobre la cosa, ¿vale? Ahora vamos a analizar más detenidamente los derechos personales. Como bien lo comentamos, el derecho personal surge del vínculo entre dos personas. Es decir, para que haya un derecho personal, debe de haber una relación con personas, donde uno es llamado sujeto activo o acreedor y el otro es llamado sujeto pasivo o deudor en relación con un, aquí ya cambia, objeto determinado. Ya no estamos hablando de cosas, sino de objetos. ¿Sale? ¿Por qué objeto? ¿Por qué creen que la diferencia puede ser cosa y objeto? Bien. Para la siguiente clase sí quiero que tengan su código civil abierto, ¿eh? Lo pueden descargar de internet para que no gasten. En el artículo 1824 del Código Civil para la Ciudad de México, aquí tengo yo mi Código Civil. Vamos a buscar. 1824. El hecho de decir objeto no quiere decir que estamos hablando de objetos, así de cosas, no. Objeto es como el motivo, como el, el fin que tienen de esa relación jurídica. En un ejemplo, ¿no? Yo con Dulce Saraí celebramos un contrato de ella, me vende, mejor dicho, me va a asesorar en mi juicio de compra-venta de un terreno, ¿no? ¿Cuál es el objeto de esa relación jurídica? A ver, Dulce Saraí, ¿cuál es el objeto de esa relación jurídica? Se podría decir que el documento. No, ahí es donde estamos plasmando lo que vamos a hacer cada uno. Tú me vas a asesorar para un juicio de una compra-venta, para un juicio, para una compra-venta de un terreno. ¿Cuál crees que sea ahí el objeto de ese acuerdo entre tú y yo? El terreno, ¿no? No, la asesoría que tú me vas a dar, Ah, porque yo estoy contratando, tú eres una abogada, yo no soy abogado, pero quiero comprar un terreno. Entonces yo contrato tus servicios profesionales como abogada para que me asesores respecto a esa compra. Entonces, ¿cuál es el objeto que me vas a asesorar? Ese es la, el, ese es el objeto del contrato o del acuerdo que estamos llegando tú y yo. A eso se refiere con objeto, no a objetos de utensilios o algo palpable, no. El fin o el motivo que se le está dando a esa relación que se va a crear entre dos personas. ¿Sí? ¿Sí me di a entender, Sara? sí, Ok, bueno. Ahora otro ejemplo. Gabriela, este, vamos a hacer un contrato en el cual yo te voy a dar 1,000 pesos derivado del estudio
de mercado que me hagas de las ventas que han tenido en Chimalhuacán, Estado de México, de terrenos. ¿Cuál sería el objeto ahí de esa relación? El estudio. Así es, hacer el estudio de mercado, porque cuando ella me entregue ese estudio, ¿cuál sería mi objeto hacia ella? Pues yo darle su dinero, ¿no? Y si se dan cuenta, para los derechos personales necesitan la relación de dos personas, pero lejos de la relación entre dos personas, se requiere el motivo, el fin, o mejor dicho, el objeto de esa relación, o sea, ¿cuál es el resultado que se quiere de esa relación? ¿Para qué? Ah, para que de esta forma tanto haya un acreedor y haya un deudor, o en otro caso, haya un activo y haya un pasivo. Es decir, por eso los derechos personales recaen sobre el objeto, porque el objeto de la relación puede ser, pues, universal, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Y ese tipo de cosas se convierte no nada más así en cosas, sino que hay que ver en qué son. Y estos son, como decimos, obligaciones de hacer, no hacer o de dar. Por eso, el artículo 1824 del Código Civil de la Ciudad de México establece lo siguiente. Son objeto de los contratos, uno, la cosa que el obligado debe dar. Dos, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Si se dan cuenta, lo que estamos analizando aquí en derechos personales es más resumido y para decirlo de forma más entendible, obligaciones, ¿no? Estas obligaciones pueden ser en hacer, no hacer o en dar, ¿vale? ¿Y por qué por excelencia pongo el derecho de crédito? Porque el derecho de crédito, pues hay un acreedor y hay un deudor, y el objeto de esa relación, ¿qué es? El pago de esa deuda, el pago de ese crédito. ¿Sí se entiende? ¿Hay alguna duda, algún comentario? No. Ya, Jesús, Gabriela, ¿alguna No, duda? no, profesor. Gabriela, ¿alguna duda, algún comentario? Hugo González, No, todo bien. excelente. Gracias. Entonces, resumiendo, y ustedes me van a ayudar. Los derechos reales recaen sobre qué? Sobre la cosa, ¿no? Así es. ¿Y a qué denominamos cosa? Lo que es, ¿cómo se llama? Es un elemento corpóreo o incorpóreo, ¿no? Así es, así es. Y ese elemento incorpóreo, corpóreo, ¿qué tiene que tener? ¿O dónde debe estar? Es corpóreo tiene que estar en el registro público, ¿no? Una propiedad. Por ejemplo, Tiene en que este estar caso, la inscrita propiedad. la propiedad en el registro público. Pero Ujú. aparte, tiene que estar sujeto a qué? Sujeta al, Al comercio. al comercio. Así es, ¿no? Al comercio, Y sí. los derechos, bueno, deben de estar dentro del comercio. Y eso
Lo establece el artículo 747. ¿Vale? Ahora, los derechos personales, ¿sobre quién recaen, Gabriela? Bueno, aquí lo tenemos, que es el vínculo entre dos personas en lo que nosotros como personas estamos adquiriendo, ya sea por medio de un contrato o por medio de palabra, lo que nosotros vamos a adquirir o a entregar. Ok, pero los derechos personales, ¿sobre qué recaen? Mm, Están. ah, ya me perdí. Entre, entre las personas, Sí, pero regresando, los derechos reales recaen sobre la cosa. Los derechos personales, ¿sobre qué recaen? Sobre un objeto. Así es, Objeto Dulce determinado. Saraí. Sobre el objeto recaen los derechos personales. Ahora, Gabriela, para que pueda hacerse la relación, los derechos personales, necesita haber una relación entre qué. entre dos sujetos. Así es, así es. ¿Para qué? Para que puedan hacer el objeto del derecho personal. ¿Vale? Esto es como recapitulando para que lo tengan. Ya tienen su tarea para la próxima clase, me la hacen llegar a mi correo. Tienen que estudiar el capítulo del registro civil, qué hace, cuáles son lo que se debe de instruir, todo. ¿Sale? Sale. En términos generales, no específico, pero para que lo entiendan ustedes. ¿Por qué es importante esto? Porque como vamos a estudiar bienes, necesitan ustedes dimensionar cuando hable del registro público de la propiedad, pues que digan, ah, sí es cierto, porque en el artículo del registro se indicaba esto, ¿vale? Esa es la tarea para la próxima clase. Necesitan su código civil para que ustedes también vayan anotando, identificando en dónde se encuentran todas estas figuras jurídicas que también les voy diciendo, porque no crean que se las digo por decir. Si bien es cierto, están en los libros porque aparecen, pero lo más cierto es que cuando uno va a un juzgado, tiene que decir fundamento, ¿vale? Entonces hay que tener también el código civil a la mano. Les comento, el de la Ciudad de México está perfecto, y para que todos estemos en la misma línea. ¿Alguna duda, comentario? No, ya para dar fin a la clase. ¿Eso? ¿Eh? No te entendí, perdón. Lo que no lo entiendo, María Jesús. Pues hasta aquí terminamos la clase. Que tengan Son buen fin de semana. 75. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, profesor. Nos vemos el próximo. Gracias. Hasta luego.